Y bien, el día domingo, Salomón Lerner Guitis, que como sabemos es la mano derecha de Ollanta Humala, hay quienes dicen que él sería el presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, es la persona que está organizando de alguna manera todo, pues declaró en una entrevista en el Diario de la República que la desaceleración que se está produciendo en la economía, la recesión económica, él habla de recesión económica, se debe al famoso decreto 012 de diciembre último. Eso fue lo que afirmó el señor Salomón Lerner. Ese decreto del 012 paró el gasto público y la inversión pública, más la desaceleración normal en toda campaña política, en fin. Entonces hemos invitado a Miguel Castilla, viceministro de Hacienda, para conversar acerca de este tema y otros temas vinculados. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Encantado. Bueno, la desaceleración que está viviendo el país, la recesión, la llama Salomón Lerner, ¿se debe al famoso decreto 012? No, eso es incorrecto. Yo creo que es importante poner los datos. La economía ha crecido 7,5 el primer semestre del año y la pregunta del millón es en cuánto va a crecer el segundo semestre. Hay cierta variedad en las proyecciones de los analistas, pero todos coinciden de que se va a hacer un menor crecimiento. Si uno le atribuye responsabilidad a este menor crecimiento en el segundo semestre, uno tiene que ver las cifras, y las cifras indican que 15% del gasto total es público y 85% del gasto total es privado. Lo que se ha visto ha sido un proceso de deterioro en las expectativas empresariales de manera muy importante, y la política fiscal lo que ha hecho ha sido recomponer los espacios de ahorro que se habían perdido a raíz del plan de estímulo económico. El decreto de urgencia que hace esa alusión fue expedido no en diciembre, sino en marzo, y coincidió con un proceso inflacionario que se venía dando a raíz de un incremento en los precios de la materia prima y en particular de los alimentos, y una disparada en el precio del petróleo. Lo que se planteó en ese momento fue que el crecimiento del primer semestre de este año sea nulo, vale decir que se mantuvieran los mismos niveles de gasto, y eso se ha logrado. Y lo que hemos visto en las cifras... Que se han mantenido los mismos niveles de gasto. El mismo nivel en términos absolutos se ha mantenido. Lo que se gastó el primer semestre de este año corresponde al mismo nivel de lo que se gastó el primer semestre del año 2010. O sea que no hubo ningún crecimiento del gasto. No hubo crecimiento del gasto. Crecimiento negativo en realidad, considerando el crecimiento de la economía. En términos reales, un pequeño de crecimiento de 1,5, pero hemos registrado un superávit importante por encima del 5%, el resultado del primer semestre, superávit fiscal, y todo el 100% corresponde a mayores ingresos tributarios, y que han crecido más de 15% en términos reales el primer semestre. Entonces, decir de que el Ministerio de Economía ha alentado, digamos, un proceso de menor crecimiento económico no tiene mayor sustento. Bueno, sí llamó la atención que, bueno, se anunció, se publicó este decreto de urgencia 02 en marzo, como usted señala, pero al muy poco tiempo Humala pasó adelante en las encuestas, y a partir de ese instante es que de alguna manera las expectativas empresariales empezaron a preocuparse y empezaron a frenar decisiones de inversión o a postergarlas, ¿no? Entonces llamó la atención que el gobierno se mantuviera restringiendo el gasto o no gastando lo que estaba previsto, al mismo tiempo que el sector privado ponía el freno, es decir, dos frenos a la vez. ¿Hasta cuándo se ha mantenido este freno del gasto público o de la inversión pública? ¿O se sigue manteniendo? Bueno, la inversión pública, de hecho, ha crecido 12% el primer semestre a nivel del gobierno nacional. Y lo que se ha visto, más bien, ha sido un ritmo de muy baja ejecución de los gobiernos subnacionales, que no estaban sujetos al DU 012. Por cambio de autoridades, por cambio en las personas que están registradas. No entiendo, si usted me decía que el gasto no ha crecido este primer semestre. Se ha mantenido nulo. Y sin embargo ha crecido la inversión en 12%. Del gobierno nacional.
lo que ha caído ha sido la inversión de los gobiernos subnacionales. Ya. Entonces en el neto no hay... En el neto no ha habido crecimiento, ha crecido un 12%, y han habido caídas importantes de la inversión a nivel subnacional, pero no ha sido a raíz del decreto de urgencia 012, porque no estaban comprendidos los gobiernos subnacionales, sino ha sido por un proceso de cambio de autoridades, y ha sido de cambio de incluso hasta temas administrativos como de los titulares de las cuentas que estaban registrados en el Banco de la Nación, por ejemplo. Eso acarreó, digamos, una baja ejecución en la inversión pública. Si uno ve la inversión pública a nivel subnacional de los gobiernos locales y regionales al 4 de julio, la última corte que hemos hecho, es cercana, es entre 20 y 23% de ejecución. Pero el gobierno nacional es 30. 36%. 36%. 36%. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en la política fiscal ha sido tratar de dejar un espacio de crecimiento importante en el segundo semestre y lograr cumplir dos objetivos. Recuperar el espacio fiscal, vale decir, tener un superávit a final del año, cercano a 0,5% del producto, y a su vez no dejar deudas ni contingencias importantes para el siguiente gobierno. Como comenté anteriormente, el precio del petróleo se disparó en el primer trimestre, más de 20%. No se olvida preguntar, el fondo famoso de combustibles, hay un subsidio ahí muy grande para mantener el precio. Digamos, los precios no se han movido, pero han debido de subir. Los precios ahora, se ha producido una reducción importante, y ahorita la brecha que existe entre la banda y el precio internacional en promedio es 8%. Si se fuese a ajustar la banda a finales de agosto, como está establecido en la normativa, no habría ningún desfase entre el precio internacional y la banda. Estaríamos calzando el... ¿Ya no sería necesario subir el precio de la gasolina? No, e incluso si caen los precios internacionales, se tendrían que bajar los precios en el mercado doméstico. Entonces... o sea que esa subida en el precio internacional del combustible ya digamos, se revirtió. El precio en el mes de marzo llegó a $115 el barril, y hoy en día está alrededor de $94 el barril. ¿Y eso hace que el precio actual en el Perú esté bien? Lo que pasa es que a partir del mes de junio se descongelaron los precios y hubo un incremento de 7% de la banda, y la brecha se ha ido acortando, porque el precio del mercado se redujo de 115... Yo estaba ausente, por razón no me he percatado. Sí. La brecha entre el precio internacional y la banda se ha reducido de manera importante. Y se estaba acumulando en promedio, cuando había una brecha importante, una deuda mensual cercana a los 400 millones de soles, se ha reducido a una deuda de alrededor de 150 millones de soles, lo que proyectamos al mes de julio, y cuando se acabe esta administración se va a dejar la deuda en las refinerías en cero. Se habrá pagado 1.700 millones de soles y estará alineado el precio internacional con la banda. O sea que no será necesario subir el precio de los combustibles. Probablemente toque un ajuste más, pero todo va a depender de cómo evoluciona el precio internacional, que ha mostrado cierta volatilidad. Han habido momentos en los cuales el precio hace un par de semanas se ubicaba cerca a los $90 el barril. Hoy en día ha subido a 95, pero hay mucha volatilidad. Pero esa brecha importante que teníamos de 115, el precio internacional, contra 84 en algún momento, o $89, se ha reducido de manera importante. Entonces, dejamos cuentas en azul, con superávit importante y sin deudas. Sí, pues, tenemos que ir a una pausa, si me permite. ¿Cómo no? Y regresamos. Muchas gracias. La naturaleza te lo agradece. Recicla tus celulares y accesorios en desuso en los contenedores de Claro. Yo reciclo, yo soy Claro. Ve más allá del blanqueamiento con Aquafresh White and Shine. Los dientes pueden verse opacos debido a pequeñas imperfecciones. Es por esto que Aquafresh creó White and Shine. Sus micropartículas pulen suavemente los dientes, dejándolos más blancos y tan suaves que brillan. De hecho, 9 de cada 10 personas pueden sentir la diferencia. Ve más allá del blanqueamiento con Aquafresh White and Shine. Aquafresh, sorprendente.
Las marcas más famosas, los productos más exclusivos. Todo se viste de verde por aniversario. Ponte Javi Verde en Saga Falabella. Atrévete, cambia. Sonríe, oportunidad única por aniversario. LED LG de 32 pulgadas a solo 1,299 soles. Exclusivo con tu CMR, solo en Saga Falabella. La naturaleza te lo agradece. Recicla tus celulares y accesorios en desuso en los contenedores de Claro. Yo reciclo, yo soy Claro. Seguimos conversando con Miguel Castilla, viceministro de Hacienda, quien sostiene que en realidad la desaceleración que se ha producido ha sido consecuencia, en realidad, como todos sabemos, del proceso político, de, digamos, la incertidumbre que todavía existe en relación a las políticas que se aplicarán, en fin, de modo tal que el sector privado, que es el responsable de más del 80% del gasto en general en el país, pues está esperando a ver qué cosa pasa. Pero, y no sería responsabilidad entonces de este decreto 012 que frenó el gasto público. Entonces habría un superávit fiscal de 0.5. Ustedes entregan el gobierno con un superávit fiscal de 5% en el primer semestre, sí, y al final sería de 0.5 para, sí, que se pueda gastar más en el segundo semestre. Pero yo creo que con esto, con las políticas que se han adoptado, lo que hemos hecho ha sido reducir el ritmo de expansión. Como para darte un ejemplo, en el primer semestre del 2010, la inversión pública del gobierno central crecía a ritmos de 75%. En el siguiente semestre, en el segundo semestre del 2010, se redujo a 21%. Y ahora estamos a 12%. Entonces hemos ido retirando el impulso fiscal y siendo contracíclicos. Claro. Justamente eso es lo que se le pedía a la política fiscal, ser contracíclica y no procíclica, y no exacerbar las presiones inflacionarias que existían. Y a su vez, dejar recursos para sanear potenciales deudas o contingencias que puede tener el Estado, como las derivadas del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Entonces, no ha habido tal proceso de menor gasto. Incluso el siguiente gobierno tiene un amplio espacio de gasto. Puede incrementar el gasto en 10% en términos reales, el segundo semestre. Pero eso es una irresponsabilidad. No, porque ustedes están dejando un montón de recursos para empezar una política así de asistencialista, populista, de repartición de regalos y cosas que puede ser peligrosa. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido cumplir las previsiones del marco macroeconómico, que es dejar las cuentas en azul. Y creemos que incluso el siguiente gobierno puede acomodar sus prioridades, probablemente incrementando el gasto en 10% en términos reales, y cumpliendo un superávit de 0.5 del producto. Ajá, ya. Entonces, este crecimiento es congruente con esa meta de ir recobrando. Ahora, digamos. El Congreso ha ido aprobando, sin embargo, algunas leyes, por ejemplo, esta ley de incremento de las remuneraciones de los jueces y otras leyes que están, digamos, creando gastos que no estaban previstos, ¿no? ¿Cuánto representa eso? Ese es un tema que preocupa y que debería preocupar a la siguiente administración, porque hasta la fecha, en las últimas semanas, se han venido aprobando distintas leyes y que en totalidad suman más de 8.000 millones de soles, que eso sí le va a restar probablemente espacio de maniobra a la siguiente administración. Entre los casos que se pueden comentar es el incremento de remuneraciones a los magistrados, del Poder Judicial, y esto a su vez jala a los funcionarios del Ministerio Público. Ellos van en pareja. Y por las resoluciones del Tribunal Constitucional, esto a su vez jala a los docentes universitarios. Dicho de paso, los docentes universitarios han recibido unos aumentos importantes, mejor dicho, se les ha ido aumentando en función a unos acuerdos anteriores, pero a cambio de nada. Es decir, ahí no hay una carrera meritocrática, no hay evaluaciones, no hay nada. Es decir, se da un aumento, pero ¿dónde está el aumento de la calidad? Es una cosa increíble. Exactamente, pero son decisiones que al final la homologación famosa de los profesores universitarios con los jueces hace de que el costo de esa medida sea cercana a 1.500 millones de soles. Otra medida ha sido la extensión de las exoneraciones en la selva.
hasta el 2015, y eso suma, digamos, un gasto tributario de cerca de 900 millones de soles. Otro tema es el famoso DU 03794, que es la deuda social, que se había puesto como un candado importante que se pague cuando se tenga una sentencia del Poder Judicial con carácter cosa juzgada. La ley ha eliminado ese candado y eso significa devengados desde el año 93 por 2.500 millones de soles que van a venir. Entonces, si uno comienza a sumar iniciativas de este tipo, lo que tenemos es un espacio fiscal posiblemente muy restrictivo para el siguiente gobierno, pero además, a partir del 2012. Pero no se pueden objetar esas leyes por inconstitucionales porque el Congreso no tiene iniciativa en el gasto. En todos estos casos se estaría violando ese precepto constitucional del Congreso, ¿no? Correctamente. Lo que hemos hecho nosotros en el Ministerio ha sido observar estas leyes. Y todas estas leyes que comento han sido insistidas. Han sido... Bueno, pero hay que denunciarlas ante el TC por violar la Constitución. Eso sería el siguiente paso, pero eso es una contingencia importante que debe ser abordada. Pero creemos que definitivamente se tiene que prestar más atención en estos temas que en mirar, digamos, los flujos y más bien, como decía en el anterior segmento, es generar un shock de confianza y de un shock de inversión privada. Claro. He escuchado planteamientos de que se necesita hacer una política contracíclica, porque una recesión generada por el MEF, eso no tiene ningún sustento. Más bien hay que hacer un shock de inversión privada. Claro. Y más bien guardar pan para mayo. Nosotros, como producto del DU 012 que hiciste alusión al comienzo, logramos potenciar el Fondo de Estabilización Fiscal, que al comienzo de esta administración eran 300 millones de dólares y lo entregamos en 5.600 millones de dólares. 5.600 millones, ya tiene el Fondo de Estabilización Fiscal, que eso se usaría precisamente en momentos de dificultad económica. Correcto. Para poder contrarrestar. Correcto, o de un desastre severo. Y si uno ve las perspectivas, yo creo que todavía no está muy claro que el mundo haya salido, digamos, de la fase de crisis, los temas de Grecia, e incluso leyendo un artículo del Economist, el editorial de hace un par de ediciones, había ciertas dudas acerca del crecimiento de economías emergentes, como la China, que ha sido el motor del crecimiento global. De hecho, ya uno va viendo crecimientos más moderados de las materias primas. Entonces, yo creo que justamente estos fondos, que no son para gastar hoy, sino son fondos de ahorro preventivo para, como se dice, guardar pan para mayo, también se lo estamos dejando a la siguiente administración como un legado. Entonces, bueno, ojalá que no lo dilapiden, ¿no? Más bien habría que incrementarlos en la medida en que el país siga creciendo, ¿no? Bueno, y ya no tenemos mucho tiempo, pero quería preguntarle también sobre los temas más de fondo, las reformas que se han estado llevando a cabo y que están y las reformas pendientes en lo que se refiere a calidad del gasto, porque estamos gastando, la inversión pública ha crecido como porcentaje del PBI, pasamos de un 2-3% en la época de Toledo, creo que estamos en 6% del Producto Bruto más o menos. Pero y se ha descentralizado de una manera tremenda, 60-70% está ahora en manos de los gobiernos regionales y locales, pero la calidad del gasto es muy mala, no está sujeta a prioridades nacionales, no se cierran las brechas, en fin, sabemos los servicios no funcionan. Entonces, la administración pública es muy patrimonialista, no hay criterios de meritocráticos, falta una reforma ahí. ¿Qué está haciendo, qué se está haciendo y qué cosa debería profundizarse en el próximo gobierno en este terreno? Yo creo que hay dos ámbitos de acción. Uno tiene que ver probablemente con ir profundizando toda esta gestión por resultados, presupuesto por resultados. Estamos incorporando un nuevo sistema administrativo financiero, un CIAF 2, que pretende que en un lapso de por lo menos 2 o 3 años, el 40% del presupuesto sea digamos, formulado con resultados objetivos y sujeto a evaluaciones independientes. Se está incrementando y potenciando el SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, para reducir las filtraciones y lograr programas sociales más eficaces.
más focalizados. Se ha logrado dotar de DNIs a la gran mayoría de niños menores de 16 o 15 años, y es muy importante para evitar las duplicidades en los beneficiarios, pero aún persiste, digamos, una tarea importante ahí. Eso por un lado, y la otra agenda pendiente tiene que ver con abordar todo el tema de la calidad de los recursos humanos del Estado, que al final administran estos programas. Claro. Tenemos un sistema remunerativo totalmente obsoleto. Se requiere introducir mayor meritocracia y crear capacidades, especialmente en los gobiernos subnacionales. Claro. Probablemente parte de esta baja ejecución que vemos en la inversión pública se deba a ello. Y siguen dándose los procesos de traspaso de competencias, pero no vienen acompañados necesariamente de generar capacidades ejecutivas a nivel de los gobiernos subnacionales. Entonces yo creo que estos dos ámbitos son ámbitos que deben ser vistos con mucho detenimiento en los siguientes años. Ahora, ahí se dice, y ya para terminar rápidamente, que esto se debe en parte a una rigidez de las leyes de presupuesto y del propio MEF, en el sentido de que no, digamos, se ha incrementado tremendamente la inversión pública en los gobiernos locales y regionales, pero no se ha incrementado el gasto corriente, de modo tal que el personal encargado de manejar todo esto es el mismo en buena cuenta y además de bajo nivel y sin capacidad de subir salario, y en cambio la obra, el monto que se maneja es mucho mayor, y que eso sería la causa. Bueno, eso es una visión un tanto parcial, porque si uno ve el incremento de la nómina, el gasto en planillas de año a año se va incrementando más o menos a ritmo de 1.000 millones de soles por año, aún con todas las prohibiciones que el MEF hace. Lo que pasa es que a veces echa la ley, echa la trampa, hay interpretaciones, hay planillas que están infladas, muchas que carecen de marco legal. Nosotros en el Ministerio hemos creado una oficina que se encarga precisamente de revisar el marco jurídico, el marco legal de cada concepto. Y hay planillas que tienen más de 100 conceptos remunerativos. Y se tienen otros programas donde efectivamente se ha ido incrementando las remuneraciones. Por ejemplo, la carrera pública magisterial significa aumentos progresivos en los salarios de acuerdo a que pasen los exámenes de meritocracia y progresivamente en el magisterio. Lo mismo han habido nombramientos en el sector salud. Pero igual yo creo que el desorden es muy grande y ya no va para más. Yo creo que se tiene que reformar el Estado, empezando probablemente por tener una escala remunerativa competitiva en el mercado, que atraiga talento, que haya incentivos y que haya menos y más movilidad. Tenemos 5 regímenes que conviven, más otros más, y hay muchas trabas burocráticas que deben ser eliminadas para poder tener un Estado que esté a la altura, digamos, de las exigencias que haya concursos de los ciudadanos. Concursos para ingresar y evaluaciones del rendimiento, en fin, de los resultados. Bien, Miguel Castilla, muchas gracias por su participación. Fue el viceministro de Hacienda